Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. El Barça está haciendo un inicio de campaña muy bueno. La verdad es que hacía años que un proyecto incipiente del Barça no ilusionaba tanto a la afición blaugrana y evidentemente pues a todos los que somos del Barça nos gusta ver al Barça jugar bien, ganar partidos y además ganar esos partidos holgadamente con un fútbol total, que creo que es lo que ha hecho el Barça en este inicio de campaña. Sí que es verdad que el otro día pues tuvo el primer varapalo, el primer punto importante, digamos, marcado negativamente, que es esa derrota en Mónaco, por inesperada y porque al final al Barça pues no le salió prácticamente nada. Se expulsó a Eric García en el minuto 10. Después el Barça compitió, le metieron un gol y empató con 10 jugadores. Tuvo momentos incluso para llevarse el partido y nada de eso pues pudo ser porque al final el Mónaco en un contraataque, cuando el Barça está atacando más que el Mónaco con 10, pues se llevó los 3 puntos a casa y el Barça tuvo que volver de Mónaco sin nada en los bolsillos. Y este vídeo es un poco para comentar por dónde creo yo que el Barça tiene que reaccionar después de este varapalo, porque evidentemente es un varapalo importante, porque sabemos que en los últimos años la Champions se le está atragantando al Barça y volver a, entre comillas, fallar o volver a no dar la talla, entre comillas, evidentemente, en Europa, pues es algo que incluso mentalmente puede afectar al club y puede afectar a los jugadores. Entonces, ¿por dónde creo yo que tiene que seguir el proyecto Hansi Flick y cuáles son las claves para que el Barça se reponga y reaccione de la mejor manera de este punto negativo, de este accidente que ha tenido? Y lo primero es que pienso que el Barça tiene que seguir igual. De hecho, la palabra clave para mí es la palabra accidente, que es la que acabo de comentar justo hace pues, unos segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el Barça ha empezado muy bien la temporada, vemos cómo ha ido de menos a más, porque al final la primera parte en Valencia pues se juega bastante peor que se juega la segunda. Contra el Athletic Club ocurre lo mismo, contra el Rayo Vallecano ocurre lo mismo, y a partir de ahí, pues sí que es verdad que Valladolid y Girona son dos partidos bastante buenos del Barça y bastante completos, y recordando pues las mejores épocas del Barça. Después llega el partido de Mónaco, y el partido de Mónaco realmente es un accidente, ¿sí? Y no hay al final que dramatizar por un accidente, por mucho que es verdad que el Barça en los últimos años, pues no es la primera derrota dolorosa que tiene Europa. Evidentemente, esta derrota no se puede comparar con las derrotas de Liverpool o las derrotas de Roma, porque son dos cosas distintas. Esas derrotas nos sacaron de la Champions y fueron derrotas pues totalmente inesperadas. En cambio, esta de Mónaco también es una derrota inesperada, pero al final la expulsión de Eric García en el minuto 10 pues condiciona mucho el partido, porque evidentemente el Barça podría haber ganado o empatado el partido con 10, podría, porque al final el Barça es un equipo que tiene muy buenos jugadores y tiene un técnico muy bueno, y que vimos que fueron a ganar el partido. Realmente, si el Mónaco se lleva la victoria el jueves pasado, fue porque el Barça estuvo dispuesto a ir a por el partido en todo momento, porque si hubiera sido un poquito más conservador, yo creo que el empate no se le hubiera escapado, pero evidentemente, aún jugando con 10, no está en la mente ni de los jugadores ni de Flick, pues llevarse solo un empate de Mónaco. Fuera por la victoria y al final cuando arriesgas y adelantas tanto la línea defensiva, intentas juntar tanto el equipo en campo contrario, pues al mínimo error que te cojan la espalda, pues tienen ocasiones claras. Además no fue el mejor partido de Ter Stegen y al final pues pasó lo que pasó, que fue que el Barça pues salió derrotado. Pero a pesar de eso yo creo que es un accidente porque al final todo lo que le pudo salir mal al Barça en Mónaco le salió mal. Entonces yo creo que si el Barça sigue jugando igual, sigue pues creyendo los automatismos que está creando Flick, en las coreografías que se entrenan en los entrenamientos para crear esos automatismos en el partido, sigue dándole profundidad al juego con los desmarques de Rafinha o con los desmarques de los que jueguen en esas posiciones de arriba o desde segunda línea, sigue dándole velocidad de circulación independientemente de quién esté en la sala de máquinas, pues yo creo que el Barça evidentemente volverá a la senda de los triunfos contra el Villarreal y volverá pues a sumar de 3 en 3 en Liga, porque al final lo único que ha ocurrido es eso, ha habido un accidente en el cual un partido determinado, ¿sí? Que en este caso pues es de Champions, mala suerte porque al final siempre duele más una derrota de Champions que un empate o una derrota en la Liga, más que nada viendo el historial del Barça en las últimas temporadas, pero es un accidente en el cual todo le sale mal y aún y así pues el Barça reponiéndose a todos los contratiempos que tuvo en ese partido, pues estuvo cerca incluso de llevarse el triunfo y para mí lo más justo, sinceramente, viendo el partido hubiera sido el empate. Por lo tanto, creo que el Barça tuvo muy mala suerte y que simplemente tiene que volver a hacer lo que están haciendo y que es pues jugar muy bien, tener mucha intensidad, presionar alto y hacer caso a las órdenes de Flick. Y yo creo que si hacen eso, pues evidentemente el Barça seguirá en la senda de las victorias.
vemos como es que prácticamente todos los partidos, menos ese de Mónaco, se han saldado, bueno, prácticamente no, todos los partidos se han saldado con victoria. De hecho, podríamos decir que el Mónaco es la pequeña bestia negra del Barça de Flick, porque han jugado dos veces, un amistoso como es el Gamper y otro el primer partido de Champions. Los dos partidos se los ha llevado el Mónaco. Sí que es verdad que en el Gamper el Barça no estuvo nada bien. Este último partido, pues lo acabo de comentar, creo que tuvo muy mala suerte el Barça. Aún así, pues hay muchas cosas a mejorar. Pero, pero claro, o sea, al final ¿dónde está? El listón está en volver a repetir partidos como el que hizo el Barça en el Lluís Companys en Montjuic contra el Valladolid, partidos, segundas partes como la que hizo en Valencia, o por ejemplo contra el Athletic Club o contra el Rayo Vallecano. Ahí es donde se tiene que mirar el Barça y creo que el Barça está preparado para seguir haciendo ese tipo de partidos. Después, hay un punto, ¿vale? Que a mí me preocupa un poco, ¿sí? Que hay pocos jugadores disponibles. He estado tentado en comentar que la plantilla es justa o que la plantilla es justa en cuanto, no en cuanto a calidad, porque pienso que hay mucha calidad en la plantilla del Barça, sino en cuanto al número de jugadores. Lo cual no es cierto. El problema es que hay muchos lesionados en estos momentos, ¿sí? Porque si nos fijamos, el Barça tiene cuatro centrales, por ejemplo. Tiene a Cubarsí, tiene a, tiene a Íñigo Martínez, que son los que están jugando, después tiene a Araujo y tiene a Christensen en el dique seco. Además de tener a Eric García y a Koundé, sí, que pueden jugar perfectamente centrales porque su posición más natural es la de central. Entonces tiene a seis centrales, sí. Después en los laterales, pues sí que anda un poco más cojo, pero tiene jugadores de la cantera que pueden dar la talla y además pues de titulares tiene a Koundé y a Valde, que son de auténticas garantías. En el centro del campo, pues tiene un centro del campo bastante poblado. Vale que Marc Bernal se ha lesionado y no estará hasta la temporada que viene, pero tiene a Casado, tiene a De Jong, tiene a Gavi, tiene a Pedri, tiene varios jugadores que pueden jugar en esas posiciones. Tiene a Olmo por delante, también a Pedri que puede jugar por delante, y arriba tiene a Lewandowski, tiene a Pau Víctor, tiene a Ansu Fati. O sea, es una plantilla pues bastante completa, la verdad. Lo que pasa es que en estos momentos pues hay muchísimos lesionados y hay pocos jugadores disponibles. ¿Y por qué eso es preocupante? Porque ya sabemos cómo está el calendario, ya sabemos que vienen muchos partidos, y si no, Rodri está ahí para recordárnoslos a todos. Entre Rodri Carvajal, si os fijáis, siempre se quejan de eso. Es lo que me hace gracia, que siempre que pueden en rueda de prensa, pues hablan de eso, ¿no? Y la verdad es que sí que es verdad que el calendario está bastante apretado y hay bastantes partidos. Entonces, al final hay pocos jugadores disponibles. Y preocupa un poco el hecho de que siempre van a estar jugando los mismos en los próximos partidos, porque vemos que prácticamente ahora mismo el Barça tiene a 13, 14 jugadores del primer equipo disponibles. Entonces, bueno, yo pienso que es un buen momento para que Flick pues siga jugando con estos jugadores, y si ve que algún jugador está cansado, pues que no tenga problema en darle relevo y en confiar en los chicos de la cantera. Pienso que si una cosa el Barça tiene que tener por seguro es que cuando confía en la cantera responde, ¿sí? Y al final, pues estos momentos en los cuales el Barça tiene dificultades económicas, no puede salir a fichar y se tienen que apoyar tanto en la cantera, yo creo que son momentos en los cuales se les da confianza a jóvenes que el día de mañana, ¿por qué no?, pues te pueden hacer volver a estar en una época dorada del club. Y evidentemente, ¿quién no se acuerda pues de la época en la cual el Barça fue el segundo equipo después del Milan, de un Milan de los 90, ¿vale? En el cual pues tres canteranos que juegan en el Barça, como Iniesta, Xavi y Messi, fueron el podium del Balón de Oro. No digo que el Barça pueda volver a repetir eso. Bueno, poder sí que puede, pero no digo que tenga que volver a repetir eso, ¿no? Pero bueno, es algo que, ¿por qué no poder intentarlo? ¿Y por qué estoy hablando de cantera? Pues porque evidentemente el Barça tiene mucho talento en su cantera. Vemos que tiene a Fermín, vemos que tiene a Lamine, tiene a Cubarsí, estos ya son jugadores del primer equipo, pero todos estos han salido a cantera. Y seguramente, si en momentos de dificultad como el actual, en el cual el calendario es muy exigente, Flick decide mirar a cantera, yo estoy seguro que si sube a jugadores como Pau Prim o como los primos Fernández, pues seguramente ellos van a dar la cara y le van a dar un rendimiento que nos va a sorprender a todos. Algo que tiene bueno el Barça es que por mucho que por momentos le falten jugadores, si miras abajo, si miras al Barça B, miras al Juvenil A, siempre hay jugadores que los puedes subir y que están totalmente moldeados para jugar en la élite y están preparadísimos. Porque al final, pensadlo, ¿alguna vez habéis visto un jugador de la cantera del Barça que suba al primer equipo y penséis, no, es que no tiene nivel para jugar en el primer equipo? Si lo habéis visto puede ser, pero pocas veces. Al final, yo creo que Flick tiene que tener en cuenta la cantera. Y ahora que hay pocos jugadores disponibles, pues más que nunca. Porque al final, pues es bueno que empiecen a haber un poco de rotaciones, porque esto es muy largo y al final es más una maratón que una carrera de 100 metros, una temporada. Yo confío mucho en Flick, es un grandísimo entrenador y creo que eso lo tendrá en cuenta, y además ha demostrado que ante las dificultades económicas del club, pues evidentemente ha confiado en la cantera. Después es otro punto muy importante para mí, ¿vale? Y es que creo que Flick tiene que empezar a cuidar a los jóvenes, ¿sí?
¿Por qué digo eso? Porque al final, evidentemente, todos tenemos en nuestra cabeza lo que ocurrió con Ansu Fati. Ansu Fati por fin ha podido volver y parece que Ansu Fati pues tiene la confianza de Flick y ojalá Flick recupere mejor a Ansu Fati, ¿sí? También ocurrió con Pedri, que jugó muchísimos partidos esa temporada con 17 años, después encadenó Eurocopa, encadenó Juegos Olímpicos y, y pues después tuvo un par de temporadas o tres desde entonces que no ha podido dejar las lesiones atrás. ¿Por qué comento esto? Porque todos estos chicos, tanto Fermín como Lamine, como Cubarsí, sobre todo Lamine y Cubarsí, jugadores de 16, 17 años, aún están en una época de crecimiento muscular, ¿sí? Y si tú no les dejas descansar lo suficiente, es probable que el día de mañana con 18, 19, 20 acaben teniendo lesiones, ¿sí? Eso lo comentó el preparador físico del Rennes, de cuando se hablaba tanto de si Dembélé se lesionaba porque comía pizza, porque jugaba a la Play, o se decían esas tonterías. Sí, él dice, no, Dembélé se lesiona porque se le ha exigido demasiado a su cuerpo cuando tenía 16, 17, 18 años y ahora con 20, 21, 22, 23 está pagando las consecuencias de ello. Hasta que su cuerpo no acabe de hacer el cambio no para de lesionarse. ¿Sí? Y es un poco lo que puede ocurrir con Lamine y Cubarsí. Entonces yo creo que principalmente a Lamine y a Cubarsí hay que cuidarlos mucho y hay que darles más descanso del que se le está dando. Porque es que lo están jugando todo. Y estos dos jugadores no tienen que jugarlo todo. Porque si ahora, porque jueguen todos los partidos, hacemos que se lesionen y que encadenen 2-3 años de lesiones y que corte una carrera tan meteórica como pueden tener los dos, pues creo que será pues pan para hoy, hambre para mañana. Y evidentemente el Barça no se puede permitir eso. Yo prefiero que jueguen 60 minutos por partido y que tengan tiempo de descansar y que su musculatura se pueda recuperar y que eso les haga alejarse y que el riesgo evidentemente siempre está ahí, pero que el riesgo sea bajo de que estos dos jugadores se lesionen. Porque de la otra forma al final no estamos corriendo un riesgo demasiado alto que tarde o temprano se lesionen y les cueste pues recuperarse varios años, que al final eventualmente se recuperarán, ¿sí? Pero evidentemente si Lamine ahora se lesiona y va encarando lesiones hasta los 23-24, pues habremos perdido muchos años del mejor Lamine Yamal o de potencialmente el mejor Lamine Yamal por no haber tenido paciencia cuando tenía 17 años. Entonces yo desde aquí quiero llamar a la prudencia porque creo que el Barça pues tiene que tener eso en cuenta. Otro punto importante en estos momentos, pues, primeros momentos de dudas que están surgiendo en el Barça, es que tenemos que recordar que el Barça, por primera vez en muchos años, seguramente desde Luis Enrique, esa es la realidad para mí, no sé qué me pasa en la garganta, tiene un staff de élite, ¿sí? Seguramente desde Luis Enrique el Barça es la primera vez que tiene un staff de élite, comandado por Hansi Flick. Todos los ayudantes de Flick son ayudantes que llevan un recorrido muy largo en lo que están desempeñando en el Barça. Y eso evidentemente es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay dificultades es cuando el cuerpo técnico y el entrenador, como cabeza del cuerpo técnico, ¿no? Como jefe del cuerpo técnico, tiene que sacar a relucir sus mejores armas para motivar a los jugadores, para cuidarlos y para hacerlos rendir. Y pienso que ha llegado el momento en el cual tienen que demostrar que son staff de élite. Pienso que ya lo están demostrando desde el momento en el que llegaron. Han conseguido revitalizar a un Barça que con Xavi la temporada pasada parecía que estaba muerto y parecía que estamos muy lejos de volver a tener éxitos. Ahora parece que estamos un poquito más cerca, pero ahora que ha llegado la primera derrota, creo que tanto el staff como Flick tienen que dar aún otro paso adelante para demostrar que ellos están ahí para ayudar a los jugadores y para hacer que esta temporada y las próximas temporadas sean memorables en el Barça. Y por último, hay otra clave que para mí es importante. Y es que tenemos que alejarnos, ¿sí? De no hacer autocrítica y realidad. Es decir, tenemos que ir por el camino de la autocrítica y la realidad, ¿sí? Hemos visto que en los últimos años Laporta, para intentar motivar al aficionado blaugrana, ha llevado a cabo una técnica que para mí se llama la técnica del discurso y la técnica del relato, ¿sí? Y es que pues hemos oído, como decía, que íbamos a ganar Madrid a toda costa, que, bueno, eso no ha dicho exactamente, pero más o menos, que estamos más cerca del éxito del fracaso, eso lo dijo Xavi, pero también Laporta, que el Barça está cerca de volver a conseguir otro triplete, eso lo dijo Laporta, y al final pues es constantemente ir diciendo cosas que no son verdad porque no lo son, no ayuda al equipo, porque si el equipo estuviera en buena dinámica, y en ese momento no lo estaba, pues al final hacer ese tipo de relatos sí que ayuda pues a que el jugador se motive y a que ver que el presidente, un presidente súper carismático, pues se confía mucho en ellos y piensa que estamos cerca de la victoria. Pero primero tiene que ir la autocrítica y la realidad. La realidad del Barça ahora es que lleva 10 años prácticamente sin ganar la Champions. Eso por mucho que nos duela, porque a mí es el primero que me duele, ¿sí? Es la realidad que tiene el Barça en estos momentos, ¿sí? Y que en los últimos años pues nos hemos alejado de ser el principal club
ganador de ligas. El Barça venía de ganar 7 ligas en 11 años y después pues habrá ganado no sé cuánto, pero en los últimos 5 igual ha ganado 2 ligas, ¿sí? Entonces tenemos que volver a aspirar, ¿vale? A volver a ganar constantemente la liga, o volver a luchar la liga hasta el final cada año y a volver a llegar a las rondas finales de Champions para ser uno de los principales aspirantes a ganar la Champions. A cualquiera que le preguntéis ahora mismo cuáles son los aspirantes a la Champions, los dos principales serían Manchester City y Real Madrid. El Barça se tiene que obligar a estar con esos dos como aspirantes reales a ganar la Champions. Por eso, primero se tiene que trabajar duro, se tiene que trabajar bien, se tiene que tener un proyecto ganador, construir ese proyecto y entonces ya podemos empezar con el relato, ¿sí? Para eso Flick pienso que tiene que blindar a su vestuario. Nada de que jugadores vayan a hablar con Laporta, ni que Laporta pues venga a hacer discursitos al vestuario, ¿sí? Tiene que ser Flick el único que tenga la potestad de hacer discursitos en el vestuario si lo cree oportuno. Porque pienso que Laporta tiene muchas cosas buenas, tiene un carisma espectacular, ¿sí? Pero a veces, como tiene tanto carisma, intenta a través del relato motivar al aficionado blaugrana. Y lo que va a motivar al aficionado blaugrana es que volvamos a ser un equipo campeón y que encima, si somos un equipo campeón, tenemos un presidente carismático que domina el relato como nadie, pues mejor que mejor. Pero para eso primero tenemos que ser un equipo campeón. Por eso pienso que es momento de que Flick blinde el vestuario, que haga suyo totalmente al vestuario y que lo haga hermético y que Laporta pare con sus discursitos hasta que volvamos a ser realmente un equipo campeón. Si conseguimos respetar estas claves que estoy comentando, yo pienso que el Barça volverá por la senda de los triunfos y volverá a ser un equipo campeón. ¿Por qué? Pues porque tiene veteranos de mucho nivel, como Lewandowski, eh, como, bueno, Rafinha no es veterano y además por mí no es de muchísimo nivel, pero bueno, está haciendo una buena temporada. Pero principalmente pues Lewandowski, la verdad es que no tenemos muchos más veteranos que Lewandowski, como Ter Stegen, ¿sí? Y después tenemos jóvenes promesas como Cubarsí, como Lamine Yamal. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues que tenemos un equilibrio de equipo bastante bueno en estos momentos. Y además de todo eso, tenemos un staff técnico liderado por Hansi Flick que es muy profesional y muy ganador. ¿Sí? Entonces, si combinamos todo eso y nos ponemos a trabajar y tenemos autocrítica cuando lleguen las derrotas, pues evidentemente iremos por el buen camino y volveremos a ser el Barça de siempre. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. Un